Dios les bendiga. Thank you, brother. Como decimos, hermano, predíquenos. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, excelente. Muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da a todos nosotros estar aquí. No soy yo solamente el privilegiado, pero todos nosotros de disfrutar de la salvación en Jesucristo, de disfrutar de este nuevo día. Y entonces, bueno, un saludo para todos ustedes. Un saludo, un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. También un saludo para el pastor y su hermosa familia. Y bueno, vengo de Woodside, New York. Ahí en la ciudad de Queens, New York, hay un barrio que se llama Woodside. Ahí en toda la Roosevelt, si usted conoce la Roosevelt en Nueva York, ahí estamos ubicados por la gracia del Señor. Y muy agradecidos, y de verdad, con mucha fe lo que el Señor quiere hacer con los jóvenes. Y con todos ustedes también. Es Semana del Joven, pero la palabra de Dios es para todos. El enfoque es para los jóvenes, pero la palabra es para todos. Amén. Puede tomar asiento y ahí puede una vez más abrir su Biblia. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Donde estamos leyendo ahorita, donde leyó nuestra hermana Ashley, en Éxodo capítulo 3, que es el versículo lema que se está trabajando nacionalmente. Heme aquí, here I am. Exodus chapter 3, verse 3 and 4. Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 4. Y dice así: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Y cómo respondió Moisés? ¿Qué dijo? Heme aquí, here I am. En esta noche quiero predicar bajo el título, heme aquí, yo dependo de ti. Here I am, I depend on you. El propósito para este mensaje es que nosotros podamos ver entender que nuestra existencia como ser humanos depende literalmente del Señor. Quiero repasar la historia del ser humano. ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es la historia del ser humano? ¿Sí? Y vamos a repasar y vamos a ver cómo la Biblia nos muestra quiénes somos nosotros y qué tanto dependemos de Dios. ¿Sí? Entonces, quiero empezar primero con diferentes teorías, diferentes filosofías de lo que es el ser humano. Hay quienes que dicen que simplemente quizás somos una máquina, there's some that say that we're just a machine. Simplemente nos consideran útiles y solamente tienes valor si eres útil. Si no eres útil, no nos importa. Tu valor viene de lo que tú puedes hacer, eres como una máquina. Si no haces nada, no tienes valor. Hay una falla porque quizá el que tenga una incapacidad, ¿qué pasa con esa persona? Entonces claramente esa teoría no tiene lógica porque el que quizá no puede hacer, una persona que está en coma, yo creo que todavía tiene valor en los ojos del Señor. Una persona que está enferma todavía, que eres una máquina, solamente tienes valor, solamente si puedes hacer algo. No me gusta esa teoría de quién soy yo como ser humano. Otra teoría que se ve es que simplemente somos un animal, we're only an animal. Solamente actuamos instinto, we're only acting upon our instinct. ¿Cierto? Simplemente actuamos con impulsos biológicos, with our biological impulses. Se puede ver quizá en las partes de nuestro comportamiento, en our behavior. Simplemente eres un animal, tú actúas conforme a tu instinto, you only act according to your instinct. Pero tampoco nos identifica eso. Nosotros tenemos algo muy especial que vamos a ver más adelante, que es la voluntad propia, el libre albedrío. No actuamos en instinto, ¿cierto? El animal sí, por eso siempre el mico va a ser mico, el perro va a ser perro. El ser humano sí quiere alcanzar cosas que ni siquiera puede alcanzar. ¿Por qué? Por la voluntad propia, no es por instinto. Si es por instinto, cada ser humano va a ser igual. Es lo que el Señor nos ha dado, que siempre queremos ir más y más y más. Entonces, el animal tampoco me gusta esa teoría de quién soy yo como ser humano. Y la última, simplemente somos un peón del universo. En otras palabras, que los seres humanos están a merced de las fuerzas
del mundo que controlan su destino, pero no se preocupan por ellos. Simplemente somos parte de la creación determina mi destino, pero no va más allá, no hay un interés por tu vida personal. Tampoco me gusta esa teoría de quién soy yo como ser humano. Entonces, aunque estas ideas están de moda, como decía el hermano, usted tiene que saber cómo defender cuando alguien quiere desafiar tu fe. Porque va a haber gente, especialmente ahora con todas las redes y con toda la información, el problema de ahora es que hay mucha información. No es que haya información, ya hay mucha información. Ya hay muchos videos, ya hay mucha palabra supuestamente, pero entre esta mucha palabra hay falsa palabra. Ya hay mucha cosa sucediendo. Y nos distrae. Aunque eso está de moda, it's trending right now, debemos saber que la Biblia sí le da el valor completo a quién eres tú, querido joven, como ser humano. ¿Quieres valor? La Biblia te lo da. ¿Quieres propósito? ¿Cuál es mi propósito? La Biblia te lo da. ¿Quieres saber? ¿Quieres encontrar tú tu identidad? Es que no sé quién soy. Mira la Biblia. Ahí vas a encontrar tu identidad como ser humano. Entonces vamos a repasar algunos versículos en el libro de Génesis. La mayoría de esa enseñanza se va a basar en este libro, donde vemos la introducción de quién es el ser humano. Entonces, si miramos la perspectiva bíblica de la humanidad, vemos primera verdad, número 1, somos creados por Dios. En otras palabras, habla de nuestro origen. El ser creados está hablando de nuestro origen. Mi origen se encuentra en Dios. ¿Por qué? Porque Él me creó. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. En esa enseñanza vamos a estar ahí en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice? Dice, entonces Jehová primero formó al hombre del polvo de la tierra y después, número 2, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Número 1, lo formó, pero también sopló, Él sopló. Ahí vamos viendo nuestro origen. What's my origin as a human being? You see right there. He formed you, but then He was the one that put that breath of life in you. Te formó, pero no te dejó ahí tirado. Te dio la vida. ¿Sí? Vamos entendiendo. Ya. Uno en Génesis va viendo principios muy importantes. Quizá no literalmente dice que dependemos de Dios en todo nuestro ser, pero uno va entendiendo la Biblia. Fuimos creados, fuimos formados y la vida, el oxígeno, lo que estamos haciendo viene de Dios mismo, ¿cierto? Entonces, creados por Dios habla de nuestro origen como seres humanos. También vemos otra verdad. Hay en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Fuimos creados a su imagen y semejanza. We were created in His image and likeness. Está hablando de qué? De nuestras características. Ya hablamos de nuestro origen, ahora está hablando de nuestras características. Mire lo que dice versículo 26 y 27 del capítulo 1. Entonces dijo Dios, aquí está hablando. Dios todavía no está haciendo, simplemente está comunicando su plan. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí vemos el hacer de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando está comunicando su plan, dice hagamos, la gente se confunde. Está comunicando, ¿con quién? Quizá con su corte celestial, quizá con alguien más en los cielos. Pero cuando habla del hacer, solamente es singular, porque solamente uno nos creó. ¿Sí? Gloria al Señor, amén. Y creó, no crearon, creó Dios.
Vemos nuestro origen en Dios y vemos nuestras características. Porque nos creó y dice, usted va a señorear, usted va a dominar nuestras capacidades que vamos a poder ejecutar. ¿Sí? No solamente eso, vemos algo muy interesante. El ser humano es creado por Dios, es creado a su imagen y semejanza, pero también el ser humano es puesto sobre la creación diseñada por Dios. En otras palabras, aquí estamos viendo nuestra provisión. Dios crea todo eso que vemos y pone al ser humano ahí. No tiene que trabajar, no tiene que hacer nada. Donde fue creado, ahí lo tiene todo. Y lo vamos a ver en Génesis 1, 29 y 30. Yo sé que estoy leyendo muchos versículos, pero bueno, para eso estamos, para leer la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Y dijo Dios, he aquí, os he dado que toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Es para ustedes. Ustedes fueron puestos sobre una creación y yo les estoy dando toda la provisión que necesitan. El Señor les dio todo. Él dijo, toda planta, toda bestia, todo lo que ustedes tienen es para su merced, para usted. Así era el plan con Adán y Eva. Así era, no solamente era el origen, las características, pero la provisión era completa para el ser humano. Está como bonita la historia del ser humano. Oye, qué chévere. ¿Cierto? Claro. La Biblia no dice eso de ningún otro animal. Somos nosotros los dichosos. No solamente eso, pero también el ser humano fue confiado con una función divina. Recibió un mandamiento. ¿Hablando de qué? De nuestro propósito. Mira lo que dice Génesis 1:28. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios con estas palabras. Entonces, ¿y qué dice Dios? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre. Hagan, aquí está su función, aquí está su propósito. ¿Sí? Y si vamos al capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué? ¿Pero con qué propósito? Para que lo labrase y lo. Apenas hemos leído los 2 primeros capítulos de la Biblia y vemos que el ser humano tiene un origen en Dios, sus características recibidas por Dios, su provisión de parte de Dios y su propósito recibida por Dios. Somos seres contingentes. We are contingent beings. En otras palabras, nuestra existencia depende de otra. Al ser creados significa que somos dependientes de algo. ¿Estamos en acuerdo ahí? Somos seres contingentes. Tú dependes de algo más. Intenta no comer ni beber agua. ¿Qué pasa? Ya. Sí. Te crees el más fuerte. No haga nada y te vas a morir. Somos seres contingentes. Dependemos de algo más. Y la Biblia nos muestra que literalmente todo lo que somos depende de Dios. Depende de Dios. Ahora, si vemos en la perspectiva de Adán y Eva, ¿cuáles fueron los beneficios que tuvieron ellos al ser creados por Dios y a su imagen? Y lo hemos estado hablando. Número 1, hablamos de su origen, ¿cierto? Y decimos que su origen tiene respuesta. El que no cree en Dios, ¿de dónde vienes? No, pues de un mono. A mí no me gusta la teoría de que yo soy una versión mejorada de un mono. Yo no quiero ser una versión mejorada del mono. No, yo no quiero eso. Esa respuesta la usan ciertas personas. Otros dirán, no sé.
Pero al ser creados por Dios, esta pregunta tan importante tiene respuesta. ¿De dónde vengo? ¿De dónde es mi origen? Pues de Dios. En otras palabras, no fue un accidente, sino un acto intencional. Nuestra existencia refleja la obra de un creador, no la de un ser inexistente. Nuestro origen tiene respuesta. Número 2, también hablamos de las características, ¿cierto? Claro, no fueron creados iguales a Dios. Adán y Eva no son semidioses, no son minidioses, no, solamente hay un Dios revelado en la Biblia. No fueron creados iguales a Dios, pero sí a su semejanza. Dios compartió ciertas cualidades con el ser humano. Así como Dios puede pensar y planear, también lo podemos hacer nosotros. Así como Dios puede crear y es bien creativo, también lo somos nosotros. Así como Dios puede decidir y tiene una voluntad propia, también lo tenemos nosotros. Así como Dios domina todo el universo, Él permitió que el humano domine la tierra. Compartió ciertas cualidades con nosotros. ¿Cierto? Y por eso el humano tiene un lugar muy único en la creación. Si vemos la historia de la creación, Dios dice, la luz, las tinieblas, en animal, pero con el hombre Él formó, se ensució las manos. Tomó su tiempo para crearlo usted, mi querido hermano. Créalo. Créalo. Por eso cada humano es distinto, porque Dios se tomó su tiempo. Dios se tomó su tiempo. Entonces Adán y Eva tenían un lugar muy específico, muy único en la creación, porque solamente ellos fueron creados a imagen y semejanza, porque todo fue creado por Dios, pero no todo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solamente fueron Adán y Eva. Podíamos hablar de la conciencia, lo tenían Adán y Eva, ¿cierto? La razón lo tenían ellos. La moral y la ética, ¿cierto? La creatividad, la voluntad propia, el habla, son características que identifican el ser humano y que nos identifican a nosotros. Usted no ve a un animal actuando con la conciencia o una moral y ética, no, actúan por instinto, ellos hacen lo que hacen por lo que sienten, es su naturaleza. Hoy este día yo quiero actuar como un elefante o me desperté como al otro lado de la cama. Va a ver cómo, ellos nunca van a actuar así. Nosotros que queremos ser cosas que no somos. Pero el humano tiene cosas recibidas por Dios. Y cada característica que tiene el humano encuentra su origen en su relación con Dios. Por ejemplo, la conciencia, ¿para qué es? Pregúntese, ¿por qué usted tiene una conciencia? Yo diría, para que nos demos cuenta que somos responsables ante uno. Porque tu conciencia te acusa. ¿Y quién te dio esa vocecita ahí? Dios. Yo soy responsable ante Dios. ¿La razón para qué es? En nuestra relación con Dios, pues para que podamos comprender que Dios existe. La moral y ética, ¿para qué es en mi relación con Dios? Para que yo pueda vivir de una manera pura ante Dios. La creatividad, pues para reflejar la creatividad de nuestro Dios. La voluntad propia, ¿para qué es en mi relación con Dios? Para que yo mismo escoja seguir a Dios. Y el habla, ¿por qué puedo hablar? ¿Para qué es en mi relación con Dios? Para poder hablar con Él. Estas características tienen sentido en nuestra relación con Dios. Y estos eran los beneficios que tenían Adán y Eva al ser creados por Dios y a su imagen y semejanza. Hablamos también de la provisión, ¿cierto? En el Edén, Adán y Eva lo tenían todo. Disfrutaban de la comunión con Dios, disfrutaban de la comunicación directa con Dios, además de tener acceso a todas las plantas creadas por Él. Lo tenían todo. Toda bestia, toda planta, te lo he dado. Había una confianza entre Dios y el ser humano. Dios confiaba en el hombre, y tanto que confiaba en el hombre, que le dio un propósito en la creación diseñada por Él. Y en este propósito vemos que, primero, reflejar y representar a Dios en la creación. También Adán y Eva tenían la responsabilidad de ser
y ponga cuidado, administradores, mayordomos, mas no dueños de la creación. Ellos estaban administrando, no eran dueños. Mayordomos, no dueños de la creación, de lo recibido de su mano. Mayordomos. Tenían la responsabilidad de ejercer su dominio sobre la tierra, sobre los animales, sobre las bestias, las aves y los peces, hasta de nombrar los animales. Oye, qué tarea tan difícil eso, de nombrar a todos los animales. Mucha creatividad, mucha creatividad. Y también cuidar y cultivar el Edén. Esta lista son las funciones recibidas de Dios para los seres humanos. Qué bendición saber que nuestro origen, nuestras características, nuestra provisión y nuestro propósito proviene de Dios. Ahora la pregunta será los que leen, los que siguen leyendo ahí. Ahorita estamos en capítulo 2, versículo 15, hablando de cultivar el Edén, ¿cierto? Si seguimos leyendo en Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres gracias, ciertamente. Les planteo una pregunta. Si a Dios no le gusta el pecado, ¿por qué creó ese árbol? ¿Y por qué no simplemente eliminar la posibilidad de desobedecer? Alguien me presentó una vez esa pregunta. Bueno, entonces el Señor, ¿por qué no simplemente removió ese árbol y no pueden pecar? En mi opinión, el problema no era tanto el árbol, porque el pecado no empezó en el Edén, empezó con Lucifer. Allí no había árbol, pero ¿qué había? Voluntad propia. Los ángeles también tienen capacidad de decidir, pues, por eso pues desobedecieron al Señor, ¿cierto? Y una tercera parte con ellos. ¿Estamos bien ahí? No era tanto el árbol que los llevó al pecado, era primero la voluntad propia, pero el árbol ¿qué fue? La prueba de cómo iban a administrar la voluntad propia. Dios sabía que al crearte con voluntad propia había un riesgo de pecado, Él sabía eso. Por eso el plan de salvación está en la mente de Dios desde la eternidad, porque Él sabe cómo te creó. ¿Sí? Dios sabía que, oye, si yo le doy voluntad propia a este humano, o me obedece o me desobedece. Él sabía el riesgo. Y lo vivió primero con Lucifer, un ángel hermoso en los cielos. Allí no había un huerto de Edén, allí no había árbol, pero sí había, ¿sí vamos entendiendo? Entonces, ¿el árbol qué es? Aquí voy, mire, ya lo viví una vez con el ángel. Vamos a ver usted qué pues mi hijo va a hacer. Vamos a ver. Y ahí está el árbol y Dios permite. Desafortunadamente, pues. Pero Dios estaba probando la voluntad propia del ser humano. El libre albedrío. ¿Por qué? Porque no hay verdadera voluntad si solo se presenta una opción. No tiene lógica tener voluntad propia, pero no tener opciones. No tienes nada. Uno, ¿por qué le aplaude una obediencia al niño? Porque o pudo obedecer o desobedecer. Si no tenía opción, no le vamos a aplaudir nada, porque tenía que hacerlo. La voluntad propia tiene sentido cuando hay varias opciones. Y mire, Dios es tan bueno que le dijo, de todo árbol puede tocar, solamente hay uno que no. Dios podía ser justo y ser liso, 50% sí, 50% no. Hubiera sido más fácil, pero Él es tan bueno que simplemente hizo un árbol de todo el huerto que no podía tocar. Y somos tan de malas que justamente fuimos a ese árbol. Pero ver es que Dios fue justo, pero a la misma vez no fue tan justo, porque solamente todo el Edén, solamente uno que no podíamos tocar. Digamos que de 1000, uno, eso es, en otras palabras, nos quería ayudar, ¿cierto? Nos quería ayudar. No es tanto el árbol, que era pecado, nosotros pecamos. El árbol es bueno porque lo creó Dios. Lo que Dios crea es bueno. Amén. Los que pecamos somos nosotros. Un objeto no es pecado porque no tiene voluntad propia.
Esto es bueno, pero si yo lo uso con respeto para lastimar a alguien, ¿quién pecó, el objeto o yo? La persona. El árbol no era pecado porque no tiene voluntad, pero el humano, por buscar el árbol que no debía buscar, pecó. Ese era el riesgo de crear al ser humano con esta mente tan preciosa que tenemos, porque es hermosa, es dada por Dios. Créase inteligente, usted es una creación inteligente, ¿sabe eso? Como que alguien no creen que son tan inteligentes. Usted es inteligente. La palabra Homo sapiens, ¿hemos escuchado esa palabra? ¿Qué significa? Humano, persona inteligente, sabia. Usted es sabio, mi hermano. Pero había un riesgo y Dios sabía que había un riesgo. Pero eso dice que el plan de salvación siempre ha existido porque Dios lo tenía preparado. Yo sé que ellos me pueden obedecer, pero si me desobedecen voy a tener ese plan preparado desde la eternidad, ya lo tengo listo. Por eso leemos versículos que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya entendemos porque Él sabía que podíamos pecar, y entonces ya lo tenía preparado ahí, listo para nosotros. Entonces Dios permitió que haya esta conversación entre el humano y Satanás, pero para probar la obediencia al ser humano. Y analicemos algo muy interesante que me encanta, la verdad. Lucifer, ¿por qué cayó? ¿Cuál era su deseo? Ser igual a Dios. ¿Y qué le dijo la serpiente a la mujer? Lucifer usó su misma caída para incitar a Eva. Yo caí porque quise ser igual a Dios. Le voy a decir la misma mentira a Eva, a ver qué dice. Es que el diablo es muy atrevido. Pero analice eso. Lucifer estaba intentando de hacer a otra persona caer por la misma cosa que él cayó, como un remordimiento, como un celo. No puede ser. No es un ángel como yo, no es divino como yo, no. Y tiene más preferencia. Celo de esa serpiente. El enemigo tiene celo de ti, porque Dios te ha creado con mucho propósito. ¿Sabe que usted puede vivir algo que Satanás nunca va a poder vivir? Y es la redención, el perdón de pecados. Aleluya. Entonces, esas palabras de la serpiente que dice, mire, es que no es que usted va a morir, no es que usted va a ser igual a Dios, por eso Dios no quiere que tú lo toques, no, cuidado. Porque al principio Eva respondió bien, no es que voy a morir solamente. Ella responde bien al principio. Cuando la serpiente le dice que hace esto, el otro, Eva primero responde bien, pero empieza a intentar de distraer. No es que usted va a morir, solamente es que Dios no quiere que seas igual a Él. Y ahí vemos donde Eva le pareció bien en su entendimiento comer de ese fruto. Y llegamos a una palabra que ya sabemos todos, se llama pecado. Llegamos al pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, es una inclinación interior. Es rebeldía, es desobediencia, es una incapacidad espiritual. Es incumplimiento a las normas de Dios, es desplazar a Dios. Usted puede pensar puede imaginarse la vida del ser humano como una pirámide. Y siempre en nuestra vida va a haber algo a lo más alto, gracias. Así en nuestra vida. Hay algo más alto, después ya se organiza todo lo demás. Si Dios no está en lo más alto, lo has desplazado, estás pecando. Poner otra cosa encima de Dios es pecar. Ese es el pecado. Pero ahora vemos que cuando Adán y Eva pecan, hay consecuencias. Desafortunado, porque uno cuando entiende, porque hemos hablado del principio de la humanidad, es muy hermoso, nuestros orígenes se encuentran en nuestras características, la comunión, la comunicación, la provisión, el propósito, todo lo recibimos de parte de Dios. Él no nos creó con pecado, porque antes del pecado y la humanidad eran conceptos diferentes. Pero ahora si eres humano, eres pecador, y si eres pecador es porque eres humano, ya no lo puedes separar. ¿Qué pasó en la historia de la humanidad?
Antes había una imagen tan hermosa. Es importante entender esa escena tan hermosa para ver el peso del pecado sobre tu vida. Si no entiendes tu origen, no vas a poder ver el pecado como lo es. Necesitas ver tu existencia por los lentes de Dios, los lentes de la Biblia, que te da valor para que entiendas que lo que yo estoy viendo es una versión distorsionada. Por decirlo así, no estamos viviendo la humanidad perfecta que Dios creó. No es que no eres humano, no, estamos viviendo una humanidad distorsionada ahora. ¿Por qué? Por el pecado. Y hubo unos resultados. Hay resultados en nuestra vida ahora. Si ustedes leen ahí más adelante, en Génesis 3, de 7 al 10, después de que peca Adán y Eva, claro, Dios va y los busca, ¿cierto? Pero claro, vemos que al pecar hubo un cambio de percepción. ¿Por qué? Antes del pecado, Adán y Eva andaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero al pecar, ¿qué sucede? La percepción cambia. Antes del pecado estaban bien, pero después hubo un cambio de percepción y vemos en ese instante se les abrieron los ojos, les cambió la perspectiva y se dieron cuenta de que estaban desnudos. También vemos que hay un surgimiento de la vergüenza y el miedo. Vemos más adelante el versículo 8: el hombre y su mujer oyeron la voz del Señor que iba y venía por el huerto y el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir, para esconderse de la presencia del Señor. Hay un cambio de percepción, pero también la vergüenza, el miedo los aleja aún más de Dios. Ellos sabían que habían consecuencias, porque Dios le dijo a quién, a Adán. Cuando Dios le da el mandamiento de si comieres de ese fruto morirás, Eva todavía no existía. Se le dio a Adán. ¿Por qué? Porque Adán debería ser el líder y representar y decir, ese es el mandamiento de Dios. Por eso cuando pecan no va a Eva primero, busca a Adán, porque Adán recibió el mandamiento. Léalo. Dios no busca a Eva, aunque Eva pecó, busca a quién, al hombre. Al hombre. Ellos sabían que habían consecuencias, claro que sí, pero después fueron expulsados del Edén. Podíamos ver ese Edén como la relación de Dios con el humano, esa relación divina. En el Edén fueron creados ahí para cultivar, pero cuando Dios los expulsa del Edén es como ese cambio de relación. Te he expulsado de mi presencia, de mi amistad, de mi relación, y cambia. Y cambia. Y vemos después de ese momento en la historia de la Biblia que ya el humano ya no es un ser quizá inocente, quizá ya no está reflejando tanto la imagen de Dios, ahora es contaminado completamente por el pecado. Cambió la historia de una manera impresionante. Mira lo que dice Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos, ese todos es parcial o absoluta. Todos, es que todos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien haga, lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y empieza a describir el ser humano de la cabeza hasta los pies. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de mal, de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron, no entendieron el camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. De la cabeza hasta los pies estamos contaminados por el pecado. No hay una parte que Pablo le dio excepción. La mano derecha sí, pero la mano izquierda no. No, todo. Tu garganta, tus labios, tu mente, tus pies, tus manos, tus ojos tienen un deseo ahora inherente de pecar. De pecar. Qué cambio tan drástico a la historia de la humanidad. Mi pregunta es, ¿será que nuestra naturaleza pecaminosa ahora es una excusa para no decirle al Señor, heme aquí? No, Señor, es que yo soy pecaminoso, ¿sabes qué? Ya no te voy a decir, heme aquí, es que no puedo. ¿Será que es una excusa válida? Me encanta la historia que relata Génesis, porque nos muestra una verdad, que aunque la imagen de Dios fue distorsionada, no fue eliminada por completo. Aunque el pecado entró en la humanidad y alteró nuestra relación con Dios, su provisión y propósito para el ser humano permaneció intacto. Y lo vamos a leer. En Génesis 3 pecó la humanidad. Mira lo que dice Génesis 3:23. Y los sacó Jehová del huerto. Ya habían pecado. Y recuerden que fueron puestos en el Edén para cuidarlo, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El propósito siguió igual. Lo creó para labrar, pecó, Dios lo saca del Edén, pero todavía hay el mismo propósito. Cuídeme, por favor, la tierra. Pecó, pero Dios sigue confiando en el ser humano. Fácilmente Dios le dice, ay, me pecó, ¿sabes qué? Chao. Pero aún así, Dios reconoce el pecado. Te voy a sacar de mi presencia, mi amistad, pero ¿sabes qué? Respeto tanto tu voluntad propia, todavía te voy a permitir para que puedas ejecutar el propósito que te di. Nosotros cambiamos, Dios nunca cambia. Vemos otro versículo, Génesis 9, del 1 al 3. ¿El contexto cuál es? Aquí estamos con Noé. La historia de Noé, ¿cuál es? Hubo un diluvio, donde Dios, mejor dicho, acabó con todos. ¿Por qué? Porque no podía aguantar el pecado. Ese es el contexto. Dios está enojado, está triste, no puede aguantar el pecado y causa un castigo. Pero miremos ahora las palabras que Dios le dice al ser humano. Ahí en Génesis 9 dice, bendijo Dios. Primero que todo los bendijo. Después de tanta maldad, todavía Dios en su misericordia bendice. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, escuchen a ver si esas palabras lo hemos encontrado en otro versículo. Fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Versículo número 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. ¿Para quiénes? Para ustedes. Así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado. ¿A qué suena eso? A las palabras que les dijo a quién. A Adán y Eva. Pero Adán y Eva antes del pecado. Vemos que las palabras de Dios para el ser humano antes del pecado y después del pecado son iguales. El propósito sigue igual contigo, joven. Tu pecado no es excusa, porque no lo fue para Dios. Vea y lee. Dios sigue hablando de la misma manera, con el mismo propósito. Yo sigo confiando en ti para que cuides. Y ahí vemos de verdad la misericordia de Dios. Y claro, el propósito inicial de Adán y Eva era para cultivar, llenar la tierra, dominar. Pero ya el ser humano ya lo está haciendo. Hemos dominado
todo esto. Estamos dominando, estamos fructificando, estamos multiplicando, pero ahora hay un propósito actual que el ser humano se le ha olvidado y Dios quiere que lo cumpla. Y es la reconciliación y la evangelización. Ya el humano está haciendo todo lo que Dios le pidió. Estamos nombrando enfermedades de aquí para allá, medicamentos de aquí para allá, síntomas de aquí. Estamos nombrando todo, aún lo que no debe ser nombrado. Estamos dominando, claro que sí. Estamos administrando, claro que sí. Pero se le ha olvidado al ser humano lo más importante, y es su relación con Dios. El propósito ahora no es que tú sigas labrando y cultivando y dominando la tierra. No, ya lo estamos haciendo. Ahora Dios quiere que regreses a Él. La reconciliación. Dios los sacó del Edén, pero su deseo seguía ahí. Por eso les daba las mismas palabras: te bendigo, fructifique, multiplique. No te olvides de mi propósito que te di al principio. Sigue igual. Tu pecado no es excusa, porque no lo fue para Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué debemos decir heme aquí? Porque vemos que nuestra existencia, tu existencia, depende de Dios. Tu existencia no tiene significado sin Dios. Tú no tienes propósito sin Dios. No tienes valor sin Dios. Sin Dios, ¿dónde está la verdad? Ya no hay. Si no hay Dios, no hay verdad. Si no hay verdad, usted no me puede juzgar a mí, ni yo a usted. En otras palabras, si alguien mata, nosotros no podemos decir nada porque no hay verdad. Entonces, ¿para qué juzgar? ¿Para qué la cárcel? ¿Para qué algo? No tiene sentido. Si no hay propósito, no hay vida más allá de este mundo, ¿para qué querer algo más? ¿Para qué ser morales si no hay recompensa por ser moral? Nuestra existencia sin Dios no tiene sentido. No tiene. Pero se nos ha olvidado. Hemos usado todas las buenas características que tenemos de Dios: la conciencia, la razón, la creatividad, pero en vez de usarlo en nuestra relación con Dios, ahora lo usamos para el pecado. La creatividad ya no es para reflejar la creatividad de Dios. La razón ya no es para comprender su existencia. El habla aún menos para hablar con Él, lo usamos para maldecir. ¿Qué pasó con el ser humano? Pero Dios sigue teniendo misericordia de ti, querido joven. No permitas que tu pecado sea una excusa. No lo es. Tu debilidad no es una excusa, no lo es. Es una mentira que te has creado. Dios sigue buscando al pecador. Dios sigue llamando al propósito actual para nosotros, la reconciliación. Reconcíliate con Dios. ¿Y para qué reconciliarnos? Para encontrar nuestra identidad en Jesucristo. Porque esta reconciliación solamente es capaz por medio de Jesucristo. ¿Qué significa, hermanos, que nuestra reconciliación, que nuestro mediador es Jesús? ¿Cómo así? ¿Que hay un solo Dios, un solo mediador? ¿A qué te refieres? Pensémoslo así. Hay una tensión entre dos existencias: la existencia de Dios y su perfección, y la existencia nuestra en nuestra imperfección, ¿cierto? Estas tensiones no pueden buscar un lugar ahí en la mitad, porque Dios siempre va a ser perfecto y nosotros siempre vamos a ser imperfectos. Es como tug of war, ese juego que estamos jalando, y nunca va a haber un empate, por decirlo así. Siempre va a haber esas dos tensiones. Se necesitaba alguien que pueda representar los dos lados, alguien que pueda representar a Dios y alguien que pueda representar a la humanidad, para que no haya favoritismo. Jesucristo representó las dos partes en perfección. Él es humano al 100% y Él es Dios al 100%. Por eso Él puede interceder por los dos. Yo represento a Dios y te voy a perdonar, y como humano voy a morir por ti. Porque analice, si fuera humano pero no Dios, Él muere pero no perdona ni resucita. Si fuera Dios pero no humano, no puede morir por nosotros. Queda incompleto la muerte y la sangre que se necesita para la redención. Por eso es hermoso creer que Jesús sí es un hombre de la historia de la humanidad, pero también es el único Dios todopoderoso. Aleluya. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Cuando entendemos eso, podemos encontrar nuestra identidad en Cristo. Cuando entendemos la historia de la humanidad, sí, soy corrupto ahora, estoy contaminado, aunque Dios nos creó con perfección, ahora estoy imperfecto, lo entiendo, pero hay una esperanza, es la puerta al sacrificio de Jesucristo. Ahí encuentras seguridad, ahí vas a encontrar confianza para acercarte a Dios, porque Él ya pagó el precio que tú deberías pagar. Él te representa. Entonces, cuando Dios mira a la humanidad, no mira tu pecado, mira el sacrificio de Jesucristo. Así nos podemos reconciliar. Y recuerde, reconciliar para poder evangelizar. Dios quiere que seas salvo, pero que hagas algo. Somos salvos para servir. Y termino con esos versículos, hermanos, en cuales le agradezco su paciencia. Mateo 5:14. ¿Cuál es el propósito de ti, joven? ¿Por qué Dios quiere que te reconcilies? Porque sigues teniendo un propósito. Y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad por allá arriba, asentada sobre un monte, no se puede esconder. La ciudad que está allá es fácil verla. Dios quiere que tú seas como una ciudad sobre un monte que no se pueda esconder. Es imposible esconder esa luz del Evangelio. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son que el linaje que escogido. Porque la iniciativa es de Dios. Él nos escogió. ¿Y qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación santa. ¿Pueblo qué? Hemos sido adquiridos. La iniciativa no es nuestra, es de Dios. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De qué? ¿Dónde estábamos? ¿Y para dónde nos quiere llevar? ¿Qué falta decir? Heme aquí. Heme aquí. Entonces culmino. Lo más lógico que un ser humano puede hacer es decir al Señor, heme aquí. Eso es lo más lógico, porque tu existencia, tu historia, depende de Él. Amén. Pueden ponerse a sus pies, mis queridos hermanos. Una vez más, gracias por su paciencia. Y quise empezar con esto, como introducción para esta semana, lo que vamos a estar hablando con los jóvenes. Que tiene lógica creer en Dios. Tiene lógica decirle al Señor, heme aquí, porque la verdad me he dado cuenta que mi existencia solamente es completa en ti. Y a pesar del pecado, todavía tienes un propósito para mí. Que en esa semana, querido joven, seas humilde para escuchar la voz de Dios. Nosotros siempre decimos, oremos para que Dios hable. Dios va a hablar. Es más bien, oremos para que pongamos cuidado. Esa semana va a ser tu oportunidad para poner cuidado. No te voy a obligar a tomar una decisión. No te voy a obligar a hacer nada. Sí te voy a invitar a que escuches. Porque la fe viene por... Si yo te digo, esta película está muy buena, usted decide si me cree o no. Lo bonito de la fe es que lo practicamos todos los días. Dios no está pidiendo algo de ti que no sabes. Él sabe que tú usas la fe día a día. Solamente que nos cuesta ponerla en Él. Pero que esta semana que tú puedas abrir tu corazón, escuchar, ser humilde. Sea humilde. Para recibir la palabra tienes que ser humilde. Deja a un lado tus opiniones. Deja a un lado lo que tú sabes. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él a su tiempo, Él te va a bendecir a tu tiempo. Él te va a bendecir. Pero ¿qué nos toca hacer? Decir, heme aquí. Soberano Dios, te alabamos, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Oh, tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra tan hermosa, Señor Jesucristo. Entendemos, mi Dios, que nuestra existencia depende de ti, Jesús. Dependemos de ti, Señor. Lo más lógico que yo puedo hacer como ser humano
es decir, heme aquí, mi Dios, porque ahí voy a regresar al propósito que siempre has tenido conmigo. Ahí voy a regresar a mi relación que se distorsionó por el pecado. Ahí voy a regresar, mi Dios, a lo más importante que tengo en la vida, y eres tú, mi Dios. Gracias, mi Dios, por cada joven. Y háblanos, mi Dios, en esta semana. Háblanos, mi Dios. Háblanos, Señor Jesús. Y que nosotros, sobre todo, pongamos cuidado a tu palabra y la pongamos en acción. En tu nombre, Jesús, todos decimos un fuerte amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Wow, hermanos, qué palabra tan hermosa y tan edificante que uno de verdad se queda pensando que Dios es tan bueno, que hay gente en el mundo que siente ese vacío, que depende de otras cosas, en vicios, en cristales, en sus ídolos, y siguen dependiendo. A lo mejor compran más, se envician más y es un hoyo. Y ellos dependen de eso y siguen con ese vacío. Pero hermanos, nosotros tenemos al Señor. Dependemos de alguien más grande que nosotros. Y Él es un Dios que sobreabunda de bendiciones y de esa confianza. Amén, hermanos. Entonces, muchas gracias al hermano que nos dio esa palabra tan edificante que vamos a tomar con nosotros, hermanos. Y vamos a cerrar con una oración. Todo eso lo vamos a llevar con nosotros esta noche, seguir pensando durante la semana y tenerlo con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por usar el hermano, Señor Jesús. Gracias por usar el Señor hermano Franklin, Señor Jesús. Que tú le has dado esta palabra, Señor Jesús. Tú lo has llenado con sabiduría y tú nos sigues enseñando más, Señor Jesús. Tú nos haces sentir útiles, Señor Jesús, porque delante de tus ojos somos vasos frágiles, Señor Jesús. Que tú estás usando, que tú vas a llenar con aceite, Señor Jesús. Que tú estás tocando a cada joven, cada hermano, Señor Jesús. Porque Él es una vasija, Señor Jesús, que tú vas a utilizar, Señor Jesús. Y que no solo vas a usar a ese joven, Señor, pero ese joven va a tocar a otro, Señor Jesús. Porque nosotros somos útiles en ti, Padre, Señor Jesús. Porque somos palabras, Señor, Señor, viva, Señor Jesús, para seguir transfiriendo esa palabra, Señor Jesús. Somos jóvenes que tú vas a usar, corazones llenos de ti, Señor Jesús, que van a estar transfiriendo esa palabra tuya, Señor Jesús. Ayuda a cada uno de estos jóvenes que tomen esa semilla, Señor, y que lo tengan plantando en lo más profundo de su corazón. Que esa sea una semilla plantada y que tenga buen fruto, Señor Jesús. Porque nosotros dependemos de ti, nadie más, Señor Jesús. Quita cualquier engaño del enemigo que diga que no te necesitamos, Señor, que somos mejores solos, que no dependemos de nadie, que no te necesitamos, Señor. Quita ese corazón de piedra, ese corazón duro, Señor, y tú entra y abraza, Señor Jesús. Toma ese corazón, Señor Jesús, y déjalo saber que no somos nada sin ti, Señor Jesús. Que no somos nada sin ti, Padre. Que tú sigas tocando, Señor Jesús. Que ese vacío, que esa inutilidad que sintamos, Padre Celestial, tú la quitas. Tú nos llenas de fe, de tu palabra, con esa confianza que tú seguirás obrando y que es contigo son las cosas y las bendiciones más grandes que vamos a recibir. En el nombre de Jesús, cuida a cada joven, cada hermano en su camino de regreso, en su trabajo, en su escuela, en su estudio, Padre Celestial, que ellos en esa luz brillante que está tan llena de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. A recordarle también que mañana, ¿qué tenemos mañana? Uy, no, hermanos, ¿qué tenemos mañana? Amén, tenemos nuestro picnic y devocional para todos los jóvenes y los hermanos que nos gusten acompañar. Va a ser un momento de convivencia, pero no tan solo de convivencia, pero un momento de edificación en la palabra que vamos a compartir, hermanos. Amén. Y hay una actividad atrás para que colaboremos y los esperamos este resto de la semana. Dios les bendiga. Hermanos, para el evento de mañana, el picnic,
Va a ser a las 6 de la tarde. 6 de la tarde al Unity Park. Para los que están en el grupo o los que lo pueden meter en Google, es Unity Park y ahí sale la dirección. Y también vamos a mandar el anuncio, hermanos. Si alguien necesita un ride, nos deja saber, pero los queremos ver todos ahí. Amén. Dios les bendiga.